¡Qué luna de miel! Mi madre aún tiene una cocina vieja, exclamó él con indignación mientras se llevaba la caja repleta del dinero que nos habían regalado. Al día siguiente, me envió una fotografía, su madre, radiante, posando orgullosa frente a una cocina completamente nueva. Lo que él no sabía era que yo también había preparado mi propio reportaje fotográfico. Hola, cuéntame en los comentarios de qué ciudad me escuchas. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y, por supuesto, disfrutar de esta historia. Lena contemplaba su reflejo en el majestuoso espejo del salón de banquetes, sin terminar de creer que aquella joven resplandeciente vestida de blanco fuera realmente ella. La boda, que durante 6 meses habían planeado con Sasha, por fin se hacía realidad. Todo a su alrededor era bullicio de voces, música, el aroma embriagador de las flores y el champán. Sasha, ahora su esposo ante la ley y el amor, estaba a su lado, sujetando su mano con firmeza. Sus ojos irradiaban una ternura tan profunda que el corazón de Lena palpitó dulcemente. Todo parecía perfecto, como una película, casi, de no ser por un detalle, Ludmila Petrovna, su suegra. Desde el inicio de los preparativos nupciales, se había autoproclamado la organizadora oficiosa del evento. Dominante por naturaleza, rechazaba una tras otra todas las ideas de Lena. ¿Un salón tipo loft, Lena? ¿En serio? Solía burlarse mientras hojeaba las propuestas. Una boda debe seguir el estilo clásico. Dorados, cristal, para que se note el buen gusto de mi hijo. Pero Ludmila Petrovna, intentaba explicar Lena con delicadeza, este es justo el ambiente que a Sasha y a mí nos encanta. A Sasha le gusta lo que es bueno para la familia, le interrumpía con frialdad la mujer, abriendo su libreta con autoridad. Ya he reservado un restaurante excelente, Edad de Oro. Y el menú es decente, sin esas tonterías del aguacate. Lena miraba a Sasha buscando apoyo, pero él solo le ofrecía una sonrisa culpable. Len, no discutamos. Mamá solo quiere lo mejor. Desea que todo esté perfecto. Y Lena cedía, como también lo haría más tarde, cuando el sencillo vestido que tanto le gustaba fue tachado de demasiado simple, necesita más encaje, o cuando se impuso incluir en la lista de invitados a la tía Sina de Saratov, se ofenderá si no la invitan. Incluso hasta en el color de las servilletas de mesa, cada detalle se convirtió en una concesión. Se consolaba repitiéndose, es solo un día. Mantener la paz con mi futura suegra es más importante. Y ese día finalmente había llegado. Lena bailó el vals con su padre, recibió felicitaciones de incontables familiares de Sasha, muchos cuyos nombres apenas recordaba, y sonreía sin cesar. En el centro del salón se encontraba una delicada caja tallada, atada con una cinta blanca. Había sido idea suya, en lugar de sobres tradicionales, los invitados dejarían allí sus obsequios monetarios, un símbolo del fondo común con el que comenzarían su vida juntos. Ella y Sasha lo habían planeado todo. Ese dinero sería para su ansiada luna de miel en Italia y, con un poco de suerte, serviría también como primer aporte para la entrada de un piso propio. Era hora de dejar el diminuto apartamento alquilado y construir su propio nido. Cuando la velada llegó a su fin y solo quedaban los familiares más cercanos, Ludmila Petrovna, sentada a la cabecera de la mesa, alzó solemnemente su copa. Por los recién casados, declaró, les deseo sabiduría. Formar una familia es un trabajo arduo, sobre todo en los tiempos que corren. Ahora sueñan con viajar. Hizo una pausa significativa, posando la mirada sobre la caja con dinero. Pero los sabios no invierten en placeres efímeros, sino en el hogar. En aquello que sirve a la familia durante años. Una leve ola de inquietud recorrió a Lena. Las palabras de su suegra tenían un tono extraño, casi encriptado. Lena miró a Sasha, buscando en su expresión alguna señal, pero él parecía ajeno. Contemplando a su madre con adoración. Mamá, como siempre, tienes razón, asintió. No te preocupes, haremos las cosas como se deben. Esa misma noche, ya solos en su apartamento, agotados, pero radiantes de felicidad, Lena intentó olvidar el comentario enigmático de su suegra. Se acurrucó junto a su esposo, respirando su aroma familiar.
¿Ya somos marido y mujer?, susurró. Sí, respondió él, besándola en la frente. Y todo saldrá bien. En ese momento, Lena le creyó con todo su corazón. Lo que no sabía era que la definición de todo saldrá bien para Sasha, moldeada tan profundamente por su madre, distaba mucho del sueño que ella llevaba en el suyo. La primera señal de alerta ya se había encendido. Pero, cegada por el amor, ella eligió no verla. La mañana siguiente a la boda los recibió con una luz suave que se filtraba entre las cortinas. Lena despertó entre los brazos de su marido, sintiéndose completamente feliz. No había prisas, ni invitados, solo ellos dos. Buenos días, esposa, susurró Sasha, besándole el hombro. Buenos días, esposo, respondió ella con una sonrisa. ¿Y bien? ¿Cómo dormiste en tu nuevo rol? De maravilla, sobre todo sabiendo que mi preciosa esposa está acostada junto a mí, y que nuestro futuro está justo ahí. Guiñó un ojo con picardía y señaló hacia el pasillo, donde aún reposaba, sobre la cómoda, la elegante caja tallada que habían utilizado como fondo familiar en la boda. Tras desayunar lo que quedaba de pastel nupcial acompañado de café, llegó el momento más esperado. Se sentaron en el suelo del salón, colocaron la caja frente a ellos y, como dos niños en busca de un tesoro, comenzaron a abrir los sobres. Los billetes se iban apilando sobre la alfombra en montones ordenados. Lena, con la precisión de una contadora, tomó el mando del conteo. 50 aquí, 30 allá, vaya, este tiene 100, exclamaba, con los ojos brillando de ilusión. Sasha se sentaba a su lado, abrazándola por los hombros, sonriendo en silencio, embelesado. Cuando abrieron el último sobre, Lena contó el total una vez, luego otra, y una tercera más, para asegurarse. 952,000, exhaló, sin poder creerlo. Sasha, ¿puedes creerlo? Es mucho más de lo que imaginamos. Es suficiente, para Italia y la entrada del piso. Rápidamente, tomó su portátil del sofá y abrió la página de la agencia de viajes. Mira, dijo, señalando la pantalla, este es el hotel en Florencia del que te hablé. Desde allí, podemos tomar el tren a Roma, y después pasar unos días en Venecia. Su voz danzaba con entusiasmo mientras le mostraba fotos de góndolas, el Coliseo, callejuelas italianas llenas de encanto. Sasha asentía y sonreía, pero de pronto, Lena percibió un cambio sutil, como si él ya no estuviese del todo presente. Miraba la pantalla, sí, pero sus ojos no veían realmente las imágenes. Justo en ese instante, sonó su teléfono. En la pantalla apareció, mamá. Hola, mamá, respondió. Su tono cambió de inmediato, más firme, más concentrado, casi sumiso. Sí, todo bien. No, aún no hemos contado. Bueno, en realidad sí. Sí, es una suma considerable. Se levantó y fue hacia la ventana, dándole la espalda a Lena. Ella no podía escuchar lo que Ludmila Petrovna decía, pero veía cómo los hombros de Sasha se tensaban. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué ayuda? No, claro que no lo hemos olvidado. La llamada se prolongó unos 10 minutos. Cuando Sasha colgó, su rostro estaba ensombrecido por la preocupación. ¿Pasa algo?, preguntó Lena con suavidad. No, todo bien, respondió, forzando una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Mamá solo se preocupa. Preguntaba cómo estábamos, qué planes teníamos. ¿Y qué le dijiste? Que nos vamos a Italia, como planeamos. Se volvió a sentar en el suelo, pero la alegría que antes los envolvía se había desvanecido. Tras un breve silencio, mientras jugaba distraídamente con uno de los billetes, añadió. Comentó que su cocina está hecha polvo. La estufa tiene más de 20 años, los armarios apenas se sostienen. Dice que en cualquier momento todo se viene abajo. Un escalofrío recorrió la espalda de Lena. ¿Necesita una reforma? Sí, pero dice que no tiene dinero. Su pensión es pequeña, ya lo sabes. Y aquí estamos nosotros, planeando un viaje a Italia. No terminó la frase, no hacía falta. Las palabras no dichas flotaban en el aire como una sombra. Sasha, nosotros ahorramos para este viaje. Lo soñamos juntos, dijo Lena en voz baja. Este dinero es nuestro, nos lo regalaron a nosotros.
Lo sé, respondió rápidamente, como temiendo su reacción. No estoy proponiendo nada, solo que me da pena. Ella lo ha dado todo por mí. Está sola. Lena permaneció en silencio. No quería iniciar el día con una discusión. Se repitió a sí misma que era solo un momento de debilidad. Sasha se sentiría un poco mal por la situación de su madre, y luego lo superaría. Ella volvió a abrir su portátil. Entonces, ¿reservamos el viaje? Sí, hagámoslo, asintió él. Pero su voz ya no tenía el mismo entusiasmo. Entre la euforia de la boda, también comenzaban a asomar las complicaciones en el trabajo de Lena. Era contadora senior en Monolith Troy, una importante empresa de construcción. Justo antes de salir de permiso por su boda, se había anunciado una auditoría fiscal externa. Un evento serio que requería la preparación de cientos de documentos y conciliaciones de los últimos 3 años. Su jefa, Tamara Igorrevna, una mujer estricta, pero justa, le había pedido que se mantuviera localizable durante ese tiempo. Lenochka, sé que estás de luna de miel, le dijo, pero eres la persona clave en esta cuenta. Podrían surgir dudas que nadie más puede resolver. Solo revisa tu correo una vez al día, por favor. Lena, por supuesto, lo prometió. Y ahora, mientras terminaba de ordenar los regalos de boda, vio una notificación en su teléfono de trabajo. Urgente, preparación auditoría. Era un mensaje de Tamara Igorrevna. Su corazón dio un vuelco. Abrió el correo y encontró una extensa lista de documentos que debía preparar y sistematizar con urgencia. Lenochka, no te alarmes, escribió su jefa, pero necesito todo esto sobre mi escritorio para cuando regreses. Se avecinan días intensos. Lena suspiró. Sus sueños de una luna de miel despreocupada comenzaron a desvanecerse. Pero era una profesional responsable. El deber era el deber. ¿Qué pasa?, preguntó Sasha, notando el gesto de preocupación en su rostro. Es del trabajo. Parece que habrá una auditoría. Tendré que preparar una montaña de documentos al volver. ¿Ves?, dijo él, repentinamente más animado. Y tú querías irte a Italia. Tal vez sea una señal. Tal vez en realidad deberíamos. Posterguemos el viaje, dijo con calma. Así tendrás tiempo para prepararte. Y yo podré ayudar a mamá con la cocina. Lo dijo con una naturalidad pasmosa, como si propusiera cambiar de restaurante. Lena lo miró, y por primera vez en toda su relación, no sintió amor. Sintió una punzante y fría sensación de extrañeza. Estaba demasiado dispuesto, a renunciar a su sueño compartido. A su sueño. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo. El tema del viaje a Italia no volvió a mencionarse, como si jamás hubiera existido. Sasha se volvió exageradamente atento. Le llevaba café a la cama, le compraba sus pasteles favoritos, la recogía del trabajo. Pero debajo de esa coreografía de cuidados, Lena percibía un vacío. Era un torpe intento de disimular el silencio incómodo que había dejado aquella conversación matutina. Ella fingía que todo estaba bien, pero la inquietud no la abandonaba. La caja con el dinero, ahora escondida entre la ropa de cama del armario, se sentía como una bomba de tiempo. Lena se refugió en el trabajo. Aunque oficialmente seguía de licencia, pasaba horas cada día preparando documentos para la auditoría, llamando a colegas, organizando informes. El trabajo era un buen refugio ante sus pensamientos más oscuros. Sasha, al notar su absorción, solo negaba con la cabeza con gesto comprensivo. «¿Ves cómo todo salió para bien?», dijo una noche. «Si estuviéramos en Italia, estarías volviéndote loca pensando en el trabajo. Así, todo está bajo control y la casa está en paz». Lena no dijo nada. Quiso gritar que nada había salido bien, que él simplemente había encontrado una excusa conveniente para cancelar el viaje. Pero se mordió la lengua. Discutir parecía inútil. El miércoles, Lena decidió tomarse un verdadero día libre. Quedó con su hermana Olga, que acababa de llegar de Moscú por unos días. Habían planeado tomar café, ponerse al día y quizás salir de compras. Antes de salir de casa, Lena pensó en contar nuevamente el dinero, solo para calcular con más precisión el pago inicial de la hipoteca.
Abrió el armario, tiró del cajón donde guardaba la ropa de cama, y se quedó paralizada. La caja había desaparecido. Con manos temblorosas, revolvió frenéticamente el cajón y luego el contiguo. Sacó cada sábana, cada funda nórdica, revisando incluso los rincones más remotos. Nada. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que se le saliera del pecho. Su primer pensamiento, irracional y angustiado, un robo. Pero el apartamento estaba intacto. Sus joyas, su portátil. Todo seguía en su sitio. Con manos temblorosas, marcó el número de Sasha. «Hola», respondió él, con voz alegre y relajada. «Sasha, el dinero. La caja del dinero no está», exclamó Lena, al borde del pánico. Una pausa, larga, pesada, tranquila. «No ha desaparecido», respondió por fin, pero su voz había perdido todo rastro de despreocupación. «¿Dónde está, Sasha? ¿Dónde está el dinero? Está en un lugar seguro». «Lo moví». «¿Lo moviste? ¿Y por qué no me dijiste nada?» «Lena, por favor, no empieces. Te dije que está todo bien. Esta noche te lo explico». «No, lo hablamos ahora». La voz se le quebró. «¿Dónde están casi 1.000.000 de rublos, Sasha?» Otro silencio. «Yo ayudé a mamá», admitió al fin. Su cocina de verdad se estaba cayendo a pedazos. Necesitaba una señal para encargar los nuevos muebles. El mundo de Lena se desmoronó. Se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra el armario, muda, sin aire. Sasha seguía hablando al otro lado del teléfono. Su voz lejana, amortiguada, como si llegara desde debajo del agua. Había tomado su dinero, su sueño de Italia, su esperanza de tener por fin su propio hogar, y se lo había dado a su madre. Sin consultarla, sin siquiera avisarle. «Te llamo luego», fue todo lo que Lena alcanzó a susurrar antes de colgar. Sentada en el suelo, rodeada de sábanas revueltas, sintió que una ola helada se alzaba desde lo más profundo de su pecho. No era ira, ni siquiera era dolor, era la realización brutal de que el hombre con quien se había casado, a quien había confiado su corazón, la había traicionado. Recordó con nitidez cómo, justo un año antes, ella y Sasha se sentaban en esa misma cocina soñando juntos su futuro. Él acababa de recibir un ascenso. «Ya verás, Lenka», le decía abrazándola. «Un par de años más y compramos nuestro piso. Con una cocina grande, para que hornees tus tartas. Y por supuesto, iremos a Italia. Siempre has querido ver el Coliseo». Y ella le había creído. Había creído en él, en ellos, en su proyecto común. Recordó también lo atento que era cuando la cortejaba. Flores sin razón, picnics improvisados los fines de semana, la forma en que sus ojos brillaban al verla con un vestido nuevo. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Cuándo se convirtió su esposo amoroso en un niño obediente dispuesto a sacrificar su matrimonio por los caprichos de su madre? Otra imagen vino a su mente, el invierno pasado, en el 60 cumpleaños de su propia madre. Lena había querido regalarle un fin de semana en un balneario, para aliviar sus dolores articulares. Le propuso a Sasha compartir el gasto. Él se negó, casi ofendido. «¿En serio, Lena? Cada rublo cuenta. Estamos ahorrando para nuestro piso. Tu madre no es tan mayor. Puede esperar». Pero su madre, la de él, no podía esperar. Su vieja cocina, al parecer, era una emergencia nacional que exigía sacrificar todos los ahorros familiares de inmediato. Lena se levantó. No había lágrimas, solo un vacío helado que le zumbaba en los oídos y un pensamiento cristalino. «Esto es el final». Canceló sus planes con su hermana, enviando un mensaje breve. «Perdón, no puedo». Surgió algo urgente. Luego se sentó en el sofá y esperó. Esperó a que su esposo volviera a casa y le diera explicaciones. Pero en el fondo, ya lo sabía. Ninguna explicación bastaría para recomponer lo que él había destrozado ese día. Su confianza, su amor, su sueño. Sasha llegó a casa alrededor de las 8 de la noche. Entró sonriendo, como si nada hubiese ocurrido. Y le tendió una bolsa de papel con sus croissants favoritos de almendra. «Hola, amor. Seguro que tienes hambre», dijo con suavidad. Lena lo miró en silencio. No se había movido del sillón donde se había desplomado horas antes.
No se había cambiado de ropa ni peinado. Su rostro estaba pálido, inexpresivo, como una máscara. «Lena, ¿qué ocurre?», preguntó él, y su sonrisa empezó a desvanecerse. «¿Dónde está el dinero, Sasha?», inquirió en voz baja. Él suspiró y se sentó frente a ella. «En el sofá. Te dije que lo explicaría todo». No había razón para entrar en pánico. ¿Pánico? Lena soltó una risa amarga. «Te llevaste todos nuestros ahorros. ¿Y no debería alarmarme? Yo no robé nada», elevó la voz. «Solo tomé el dinero por un tiempo. Mamá lo devolverá, en cuanto pueda». «¿Y cuándo será eso exactamente?», preguntó Lena con la voz aún serena. «¿En 10 años? ¿20? ¿De su pensión? ¿Por qué está haciendo así?». Abrió los brazos, con tono herido, como si él fuera la víctima. Pensaba en la familia. Su cocina es un peligro, cableado viejo, fugas de gas. Es un riesgo. ¿Un riesgo? Lena se puso de pie, el cuerpo le temblaba. «Hace 3 días, cuando me hablaste de la cocina, jamás mencionaste que fuese peligrosa. Dijiste que los armarios se caían. ¿Y ahora resulta que es una catástrofe?». «Mamá no quiso preocuparme», replicó rápidamente. «Pero cuando fui, lo vi con mis propios ojos. Era terrible. No podía dejarla así. Es mi madre». Hablaba con firmeza, como si intentara convencerse a sí mismo de que aquella historia improvisada tenía sentido. Lena lo observó, y sintió cómo el muro de hielo entre ellos crecía, más alto y más frío. «¿Le diste todo, Sasha? ¿Los 950,000? «Sí», respondió, levantando la barbilla con desafío. «¿Y qué? Somos jóvenes. Estamos sanos. Volveremos a ganar ese dinero. Pero mi madre, ella es todo lo que tengo. Me crió sola, dedicó su vida entera a mí. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Decirle que no? Podrías haber hablado conmigo». Su voz se quebró. «Podríamos haberlo decidido juntos. Podríamos haberla ayudado, pero no a costa de nuestro futuro. No sacrificando nuestro sueño». «Sueños, sueños», bufó él. «Un viajecito a Italia es más importante para ti que mi propia madre. Eso es lo que realmente eres, Lena, siempre pensando solo en ti». Eso fue demasiado. Un hombre que acababa de vaciar sus ahorros para cumplir el capricho de su madre. ¿La acusaba a ella de egoísmo? «Pensando solo en mí», dio un paso al frente, con la voz afilada por una furia contenida. «Llevo 3 años viviendo en un apartamento alquilado para que podamos ahorrar. Renuncio a comprarme ropa para ahorrar 1,000 rublos más. He aguantado humillaciones de tu madre en silencio. Por mantener la paz». Su voz se tornaba cada vez más firme, alimentada por el resentimiento acumulado durante años. «¿Y tú qué has hecho? Has regalado nuestro dinero, sin siquiera consultarme. Me mentiste en la cara. Y ahora tienes la osadía de llamarme egoísta». Sasha retrocedió un paso. No lo esperaba. Estaba acostumbrado a una Lena dócil, conciliadora, que siempre cedía, que siempre perdonaba. «Yo, no pensé que reaccionarías así», musitó. «Solo intentaba hacer lo correcto». «¿Correcto para quién, Sasha? ¿Para tu madre? Tal vez. Pero no para nosotros. Porque aún no entiendes que yo soy tu familia ahora. Nosotros lo somos. Tu madre, sí, es tu madre. Una persona querida. Merece ayuda, pero no a costa de destruir tu propio hogar». Él guardó silencio, cabizbajo. No por culpa, sino con la obstinación infantil de quien ha sido reprendido. «Es que tú no quieres a mi madre», murmuró al fin. «Nunca te cayó bien». «No es que no me caiga bien», respondió Lena con frialdad. «Después de lo de hoy, la detesto. Y a ti, creo que también». Se dio la vuelta y entró en el dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. Se dejó caer sobre la cama y rompió a llorar, llanto desgarrador. Impotente, no lloraba por el dinero. Ella estaba de luto por su matrimonio, por su amor, por sus sueños rotos. Tras la puerta, todo era silencio. Sasha no fue tras ella. No intentó consolarla. Permaneció en la sala, solo, aferrado a su supuesta rectitud. Esa noche, cuando las lágrimas por fin se secaron, Lena salió del dormitorio. Sasha ya no estaba. Sobre la mesa de la cocina había una nota, escrita con su conocida caligrafía amplia y descuidada. «Fui con mamá.
Tengo que ayudarla a elegir los electrodomésticos. Vuelvo mañana. No te enojes. Lena arrugó el papel y lo arrojó al basurero. Se había terminado. Completamente, irremediablemente. Se acercó a la ventana y contempló la noche. La ciudad brillaba más allá del cristal, los focos de los apartamentos parpadeando como estrellas lejanas e indiferentes. En algún lugar, en uno de esos rectángulos iluminados, su esposo elegía un refrigerador con su madre. Con el dinero que debió construir su futuro. Y ella se quedó sola, en un apartamento arrendado. Con el corazón hecho trizas y un montón de cuentas de boda aún por pagar. En ese instante, Lena nunca se había sentido tan sola. Pero junto con la soledad, apareció algo más. Una claridad fría y cortante. Una determinación. Ya no sería la víctima. Ya no permitiría que nadie más la pisoteara. A la mañana siguiente la recibió un fuerte dolor de cabeza y un vacío en el pecho. Apenas había dormido, repasando una y otra vez la discusión con Sasha. Cada palabra que él pronunció resonaba en su mente como una herida. Solo tengo una madre. ¿Un viaje a Italia es más importante que mi familia? Solo piensas en ti. No solo la había traicionado. Había anulado todo lo que habían construido juntos. Sus planes, sus sueños compartidos, sus sentimientos. Automáticamente, se preparó para ir a trabajar. Se puso un traje entallado como si fuese una armadura. Como si pudiera esconder su dolor bajo una chaqueta perfectamente planchada. En la oficina, Tamara Igorrevna ya la esperaba. Buenos días, Lenoko. ¿De vuelta de las vacaciones? ¿Lista para la batalla? Su jefa estaba en su modo habitual, enérgica, pragmática, alérgica a cualquier emoción. Buenos días, Tamara Igorrevna. Lista, respondió Lena, esforzándose por mantener la voz firme. Excelente. Los auditores fiscales han enviado una solicitud actualizada. Más trabajo acaba de aterrizar en nuestros escritorios. Vamos a comenzar. Lena se sumergió en hojas de cálculo, informes y estados financieros. El trabajo ayudaba, la distraía, pero no la salvaba. Cada cierto tiempo se sorprendía mirando al vacío, con la mente vagando hacia la voz de Sasha, sus palabras. Se obligaba a volver a la realidad con café fuerte, reprendiéndose para concentrarse. Pero los pensamientos siempre regresaban, insistentes. Sasha no había llamado. Era como si la hubiese borrado de su vida. Esa noche, al regresar al apartamento silencioso y vacío, el pánico le oprimió el pecho. ¿Y si no vuelve? ¿Y si ha decidido que con su madre está mejor? Espantó el pensamiento. Volvería, al menos, para recoger sus cosas. Y volvió la noche siguiente, cerca de la medianoche. Entró en silencio, como un ladrón. Lena estaba sentada en la sala con su portátil, fingiendo trabajar. Hola, dijo él. Hola. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Estoy agotado, comentó al regresar. He pasado todo el día ayudando a mamá con la cocina. Está tan feliz. Hablaba como si fuera un miércoles cualquiera, como si no estuvieran al borde del colapso matrimonial. Me alegro por tu madre, respondió Lena con frialdad, sin apartar la vista de la pantalla. Él dudó un momento, luego se sentó en el sofá, manteniendo una distancia prudente. Vamos, Lena, no estés enfadada. Ya dije que lo siento. Ella lo miró por primera vez. No, no lo dijiste. Me llamaste egoísta, y luego te fuiste a ayudar a tu madre. Está bien, suspiró él. Lo siento, ¿de acuerdo? Me excedí. ¿Podemos dejarlo atrás? Somos una familia. Lena cerró su portátil. Para mí, familia significa compañerismo. Significa tomar decisiones juntos, compartir sueños, no traicionar al otro. No te traicioné, protestó. Solo ayudé a mi madre. ¿Qué tiene eso de malo? Ayudarla no está mal. Lo que está mal es cómo lo hiciste, a mis espaldas, usando todos nuestros ahorros. No era nuestro dinero, soltó con desdén. La mayoría vino de mis familiares. Ese golpe fue bajo. Lena sintió el ardor en los ojos. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Así que así es como lo ves. Dijo en voz baja. El dinero de mis padres, mis amigas, mis colegas. ¿Es simple calderilla para ti? No quise decir eso, respondió Sasha,
dándose cuenta de inmediato de su error. Lena, solo quiero que estemos en paz. En ese momento sonó el teléfono de Lena. Número desconocido. Rechazó la llamada, pero volvió a sonar al instante. Con resignación, contestó. Hola, Lenochka, querida, soy yo, Lyudmila Petrovna. Entonó la voz empalagosa de su suegra. Lena se quedó helada. Hola, Lenochka, ronroneó Lyudmila. Te llamo para darte las gracias, querida. Desde lo más profundo de mi corazón, por tu generosidad y amabilidad. El teatro era evidente. Lena supo al instante que Sasha estaba sentado justo a su lado. No te imaginas cuánto me has ayudado. La cocina es divina, diseño italiano, electrodomésticos alemanes. He soñado con algo así toda mi vida. Eres un ángel. Lena no dijo nada, aferrando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y por favor, perdona a mi Sasha por lo torpe que fue manejando todo esto, continuó Lyudmila con dulzura empalagosa. No se le da bien expresarse. Solo quería darme una sorpresa. Me contaron que te molestaste un poco por lo del viaje a Italia. Pero no te preocupes, querida. El mundo está lleno de gente buena. Vuelvan a ahorrar un poco y seguro que lo lograrán. Lo importante no es el dinero, sino las relaciones familiares. La presión en su tono era tan descarada, tan teatral, que Lena sintió náuseas. Aquello no era gratitud, era una burla. Una clara y deliberada humillación, un recordatorio de su lugar en esa familia, la forastera, cuyos sueños podían descartarse en favor de los verdaderos lazos de sangre. Me alegro mucho por usted, Lyudmila Petrovna, respondió Lena con frialdad. Espero que su nueva cocina le sirva bien durante muchos años. Oh, por supuesto que sí. Sasha y yo ya cocinamos nuestra primera cena allí esta noche. Es una dicha cuando todo es nuevo y reluciente. Tan distinto a esa cocina vieja y destartalada que tenía. En fin, querida, no te quito más tiempo. Descansa. Y gracias otra vez, de todo corazón. Colgó. Lena bajó el teléfono lentamente y se giró hacia su esposo. Él seguía encorvado en el sofá, sonriendo como un niño culpable. ¿Lo ves?, dijo él. Está realmente agradecida. No lo hizo con mala intención. Lena se levantó en silencio y salió de la habitación. Necesitaba aire. Abrió la ventana de la cocina y aspiró la brisa fresca de la noche. Todo había terminado. Esa llamada había sido la última gota. Ya no podía, y no quería, formar parte de una familia que la humillaba y luego esperaba que ella lo agradeciera. Volvió al salón. Sasha seguía en el sofá. Quiero que te vayas, dijo, con voz baja pero firme. Él la miró, desconcertado. ¿Qué? Haz las maletas y vete. Vuelve con tu madre. Disfruta de su nueva cocina. Estoy segura de que allí hay sitio para ti. ¿Estás loca, Lena? Se levantó de un salto. ¿Me estás echando por una llamada de teléfono? No por la llamada, por todo, por tus mentiras, por tu traición, por tu cobardía. No puedo vivir con alguien que no respeta ni a su pareja ni a su relación. Pero te amo. No, Sasha, tú amas a tu madre. Yo solo fui un accesorio conveniente en tu vida. Pero ese accesorio ha dejado de funcionar. Lena estaba perfectamente serena. Ya no sentía dolor, solo una certeza helada e inquebrantable de que estaba en lo correcto. La presión que su esposo y su suegra habían ejercido sobre ella no la había roto, sino que la había templado. Comprendió, finalmente, que su paciencia se había agotado. Sasha no se fue. Intentó tomarlo todo a la ligera, diciendo que Lena solo estaba cansada y necesitaba dormir. Pasó la noche en el sofá y, antes de irse al trabajo a la mañana siguiente, dejó una nota sobre la mesa de la cocina. No tomemos decisiones apresuradas. Hablamos esta noche. Lena pasó el día envuelta en una niebla espesa. El trabajo se le escapaba de las manos. Las imágenes del inminente control fiscal se mezclaban con escenas de su vida conyugal en ruinas. Tamara Igorevna, su jefa, notó su estado. Volkova, ¿qué te pasa?, preguntó asomando la cabeza por la puerta de su oficina. Has hecho el mismo informe 3 veces. Si hay un problema, dímelo. Necesito guerreros en mis filas, no moscas dormidas. Perdón, Tamara Igorevna. Lena se frotó las sienes.
Son temas personales. Todos tenemos problemas personales, la cortó con sequedad, pero el trabajo no espera. Recupérate. Lena asintió, sabiendo que a nadie en la oficina le importaban sus problemas. Se preparó otro café cargado y trató de concentrarse, pero los números se le escapaban de la vista, se sentía vacía. Cerca de las 3 de la tarde, su teléfono emitió un pitido. Con desgana, lo tomó. Era un mensaje de Sasha. Lena lo abrió, y se quedó helada. En la pantalla aparecía una fotografía de Lyudmila Petrovna radiante, de pie en medio de una cocina nueva y lujosa, armarios blancos brillantes, encimeras de piedra artificial, electrodomésticos de última generación y un grifo cromado reluciente. Su suegra abrazaba a Sasha, que sonreía a la cámara. Ambos lucían completamente felices. Era el retrato perfecto de la dicha doméstica, acompañado por una leyenda que decía: «Mamá está feliz. Mira qué belleza hicimos, no como tu Italia». En ese instante, el mundo de Lena se detuvo. Aquella no era simplemente una foto, era una humillación concentrada, una burla abierta, una declaración clara de cuán insignificantes eran sus sentimientos y sueños frente a los deseos de su suegra. Sasha no solo había gastado el dinero de ambos, se había regodeado en ello, lo había convertido en motivo de orgullo, confrontando la felicidad de su madre con el sueño roto de su esposa. Sintió que la náusea le subía por la garganta, le temblaban las manos al dejar caer el teléfono sobre la mesa. «Lena, ¿estás bien?», preguntó Katia, de un departamento vecino, su única amiga cercana en el trabajo, asomándose preocupada por la puerta. Lena no respondió. Sus ojos permanecían fijos en un punto, mientras la imagen de la fotografía ardía con nitidez en su memoria, trayendo consigo una claridad espantosa. Todo este tiempo había estado viviendo una ilusión. Creía tener un esposo, una familia, un futuro. En realidad, no era más que un recurso, económico, emocional. Un recurso que se utilizaba y descartaba en cuanto dejaba de ser útil, o cuando su suegra necesitaba una cocina nueva. Katia corrió hacia ella y la sacudió suavemente por los hombros. «¿Qué pasa? Estás blanca como el papel». Lena señaló el teléfono en silencio. Katia lo tomó, miró la imagen, leyó el mensaje, y su expresión cambió por completo. No halló palabras amables. «Lena, ¿cómo te sientes?» «No lo sé», susurró Lena. «Creo que ya no siento nada». Dentro de ella solo quedaba un páramo vacío, dolor tan intenso que se había convertido en una extraña forma de entumecimiento. Katia le apretó la mano con decisión. «Vas a hablar con Tamara. Le dices que no te sientes bien y te vas a casa». «¿Me oíste? No puedo. Tenemos la auditoría», murmuró Lena. «Al diablo con la auditoría». La interrumpió Katia, firme. «Ningún trabajo vale tu salud. Yo te cubro. Si hace falta, diré que te subió la presión». Lena se dejó llevar sin oponer resistencia. Escribió una solicitud de licencia sin goce de sueldo y la firmó. Su jefa, al verla, no hizo preguntas. Recogió sus cosas, se puso el abrigo y salió a la calle. Una llovizna fina y desagradable caía sobre la ciudad, que le parecía gris y hostil. Pero Lena no fue a casa. No podía volver a ese apartamento donde todo le recordaba a Sasha, a su felicidad hecha añicos. Simplemente vagó por las calles, ajena a las carreteras, a la gente, a los coches que pasaban, a los escaparates, todo fluía frente a ella sin dejar huella alguna en su conciencia. Su mente se aferraba a una sola pregunta. ¿Cómo pudo la persona en la que más confiaba pisotear su corazón con tanta facilidad y crueldad? La imagen ardía en su memoria. Una suegra radiante, un marido satisfecho, y ella, Lena, fuera de cuadro, humillada, traicionada, rota. Ese fue el punto culminante, el clímax de la traición. Entonces comprendió que no había vuelta atrás, que ya no quedaban compromisos, ni hablemos más tarde. Él había hecho su elección. Ahora le tocaba a ella hacer la suya. Lena deambuló por las calles húmedas de Nizhny Novgorod, sin notar la lluvia ni las personas a su alrededor. Sus pasos la guiaron por rutas familiares. El teatro donde tuvo su primera cita con Sasha, el parque donde él la había besado por primera vez, junto al paseo del río,
donde soñaban con su futuro bajo las noches blancas. Cada lugar le atravesaba el alma con un dolor punzante. Su mundo interior, que por la mañana aún creía frágil pero entero, yacía ahora en ruinas. La fotografía enviada por Sasha fue el golpe definitivo, el que derribó toda la fachada. Comprendió que su matrimonio no era más que una ilusión. Una casa de naipes que se vino abajo con la primera ráfaga seria de viento. Se sentía vacía, como si no solo sus emociones, sino la vida misma, le hubieran sido arrebatadas. Un peso insoportable le oprimía el pecho, impidiéndole respirar. Quiso sentarse en el asfalto mojado y gritar, pero en lugar de eso, se envolvió más en su abrigo y siguió caminando hacia el vacío. Durante horas vagó por la ciudad, hasta quedar empapada y calada hasta los huesos. Mecánicamente, detuvo un taxi y dio su dirección. Solo ahora comprendía plenamente que ya no tenía a dónde ir. El apartamento alquilado, que con tanto esmero había convertido en un hogar acogedor, le parecía ahora un lugar ajeno y hostil. Al entrar al edificio, notó un folleto turístico sobre el buzón. «Italia te espera», anunciaba un titular brillante, acompañado de una foto del Coliseo. Con un gesto de repulsión, Lena lo arrancó, lo arrugó con fuerza y lo arrojó al cesto. Italia, esa palabra se había vuelto sinónimo de humillación. El apartamento la recibió con silencio y penumbra. Sobre la mesa de la cocina descansaban los croissants que Sasha había traído el día anterior, ahora convertidos en una cruel ironía, un intento patético de comprar el perdón tras su traición. Lena caminó hacia la sala y se dejó caer en una silla, completamente agotada. Se quedó sentada en la oscuridad, negándose a encender la luz, contemplando la ciudad indiferente, empapada de lluvia. Sus pensamientos eran un torbellino caótico. Recordó su boda, la alegría con la que depositaba los sobres llenos de dinero en aquella caja tallada, creyendo que representaban su futuro en común. Recordó el brindis de Ludmila Petrovna sobre la sabiduría y las inversiones inteligentes. En aquel momento, no le dio importancia. Ahora lo entendía, su suegra ya había tomado una decisión. Desde el principio, consideró esos fondos como suyos. ¿Y Sasha, de verdad era tan ciego? ¿Acaso había estado coludido con su madre todo el tiempo? Repasó en su mente sus recientes conversaciones, su mirada culpable, sus excusas débiles. No, no era conspiración. Simplemente era un hombre débil, infinitamente débil, incapaz de resistirse a la presión materna, incapaz de asumir responsabilidad por su propia familia. Para él, era más fácil traicionar a su esposa que negarse a su madre, más sencillo destruir un futuro compartido que enfrentar un berrinche. Y aquella fotografía no era solo una muestra de orgullo, era una afirmación de poder. Ludmila Petrovna, de pie en su nueva cocina, no exhibía muebles. Mostraba su victoria, la victoria sobre Lena, sobre sus sueños, sobre su amor. Y Sasha, sonriendo a su lado, era su trofeo, el hijo obediente que siempre elegiría a su madre. En ese instante, algo dentro de Lena murió para siempre, los últimos vestigios de amor, compasión y esperanza de que las cosas pudieran arreglarse. Comprendió que no podía perdonar, no por amargura o rencor, sino porque no había nada que perdonar. No se puede perdonar lo que el otro no considera un error. Para Sasha y su madre, todo era normal, ayudar a mamá era fortalecer la familia. Sus sentimientos y sueños eran daños colaterales. Una distracción molesta. Se levantó y caminó hacia el armario. Sacó su álbum de bodas, uno precioso, encuadernado en cuero blanco. Pasó las páginas, observando sus rostros felices. Allí estaban en la oficina del registro civil, allí bailando por primera vez, allí cortando el pastel. Todos esos momentos parecían escenas de la vida de otra persona. Cerró el álbum y lo guardó en el rincón más alejado del mueble, debajo de una pila de revistas viejas. Luego fue al baño y se quedó mirando su reflejo largo rato. Lo que le devolvía la mirada era una mujer pálida, ojerosa y exhausta. Pero en esos ojos había algo nuevo. La dulzura y la ingenuidad habían desaparecido. En su lugar, brillaba una resolución fría, acerada. En ese apartamento silencioso y vacío.
Con la lluvia repiqueteando suavemente contra el cristal, algo nuevo empezó a tomar forma, desplazando al dolor y la desesperación. No era perdón, era liberación. Ya no era una víctima. Era una persona a punto de tomar una decisión, de cambiar su vida. Había cruzado el punto de no retorno. Tras horas de entumecimiento, Lena comprendió que debía actuar. Sentarse en la oscuridad y compadecerse no servía de nada. Encendió la luz, preparó una taza fuerte de té y tomó su teléfono. La primera llamada fue para su hermana Olga, que vivía en Moscú. Eran muy unidas y hablaban casi todos los días. «Hola, ¿tienes un minuto?», preguntó Lena, intentando mantener la voz firme. «Lena, por supuesto. ¿Qué pasa? Tu voz suena rara». Entonces Lena se derrumbó. Lo contó todo, de forma atropellada, saltando de un detalle a otro, a veces ahogada en lágrimas: la boda, la caja del dinero, las excusas de Sasha, la llamada de su suegra y, finalmente, la fotografía. «Me mandó una foto», sollozó. «Olga, están ahí, felices, en esa cocina comprada con nuestro dinero», con la frase «no como tu Italia». Al otro lado de la línea cayó un silencio denso. Olga, normalmente tan habladora y alegre, estaba procesando lo que acababa de escuchar. «Espera», dijo por fin, con voz cortante. «Déjame ver si entendí bien. Tu marido se apropió de todo el dinero que les regalaron en la boda, lo usó para comprarle una cocina a su madre y luego te mandó una foto burlándose». «Sí», susurró Lena. El tono de Olga se endureció. «¿Y tú qué haces? ¿Estás ahí sentada llorando? ¿Y qué más puedo hacer?», preguntó Lena, desconcertada. «¿Hacer?», exclamó Olga. «Lena, no te conviertas en una alfombra. Haz las maletas de ese imbécil y empácalo y échalo ahora mismo. Ese hombre no es un esposo, es la billetera de su madre. Y además, un traidor». Las palabras de su hermana fueron como una bofetada, pero justo lo que Lena necesitaba. La sacudida que le devolvía la lucidez, que la arrancaba del papel de víctima. «Pero el departamento está arrendado, el contrato está a nombre de los dos», pensó Lena, dubitativa. Olga no cedió. «Tú tienes las llaves. Haz sus maletas, déjalas en el pasillo, cambia la cerradura. Hazlo todo, y mañana mismo solicita el divorcio. Si arma un escándalo, que lo haga. Llama a la policía y di que tu exmarido está intentando forzar la entrada». «Lena, escúchame bien, esto no es una simple pelea. Esto es el fondo. Un hombre que actúa así no cambia jamás. Siempre elegirá a su madre. Y tú siempre estarás en segundo plano, o en el 10º. ¿De verdad quieres vivir así?». Lena guardó silencio. Sabía que su hermana tenía razón. Cada palabra era dura, pero cierta. «Tú mereces algo mejor, ¿me oyes?». La voz de Olga se suavizó. «Eres inteligente, hermosa y profesional. No tienes por qué soportar semejante humillación. Nadie debería». «Gracias, Olia», susurró Lena. «No hay de qué. Solo hazlo. Por ti. Prométemelo». «Lo prometo», respondió Lena, con una firmeza que antes no tenía. Tras colgar, sintió que algo dentro de ella cambiaba. Como si una niebla espesa se disipara y en su lugar tomara forma un plan claro, preciso y definitivo. El miedo se había desvanecido, sustituido por una furia fría y una determinación implacable. Recordó la compleja auditoría que la esperaba en el trabajo, pero ya no le producía ansiedad, al contrario, la impulsaba. No podía permitirse derrumbarse. Tenía responsabilidades, una carrera que había construido con años de esfuerzo. No permitiría que Sasha ni su madre arruinaran todo lo que había logrado. Encendió su portátil y escribió a Tamara Igorevna. «Estimada Tamara Igorevna, le pido disculpas por mi estado durante el día de hoy. Por motivos personales, me resultó difícil concentrarme. A partir de mañana, estaré completamente disponible y me dedicaré de lleno a la preparación de los informes. Todos los documentos serán entregados puntualmente». Al enviar el mensaje, sintió un brote de fortaleza. Ya no era una víctima indefensa, era una mujer que tomaba las riendas de su vida. Se dirigió al armario donde aún colgaban las prendas de Sasha, sus camisas que antes planchaba con cariño, su suéter navideño ridículo con renos, sus jeans y camisetas.
Los miró sin un atisbo de nostalgia. Ya no eran más que objetos, pertenencias de un desconocido. Subió al altillo y bajó 2 grandes maletas, las mismas que alguna vez soñaron llevar a Italia, en una ironía cruel del destino. Las abrió en medio del salón y comenzó, con método y precisión, a empacar la vida de su marido. Camisas con camisas, calcetines con calcetines. Se movía como una máquina, como una contadora clasificando documentos en carpetas. Había algo terapéutico en ese acto mecánico, no solo estaba empacando pertenencias, estaba cerrando un capítulo de su vida y sellándolo para siempre. Lena trabajaba con la precisión de una cirujana en plena operación, sin gestos inútiles, sin emociones superfluas. Estaba limpiando el apartamento de la presencia de Sasha, pieza por pieza. Allí estaba su taza favorita, la que decía, mejor especialista en informática. Las palabras de su hermana resonaron en su mente como una bofetada. Haz las maletas con sus cosas y échalo de inmediato. No es un esposo, es la cartera de su madre y un traidor. Eso fue justo lo que necesitaba. La hizo reaccionar, le quitó el velo de víctima. Pero el contrato de arriendo está a nombre de los dos, pensó, y enseguida escuchó la voz de Olga replicando en su cabeza. Tú tienes las llaves, mete todo en las maletas. Échalo al pasillo, cambia la cerradura. Hazlo todo, y presenta el divorcio cuanto antes. Si arma un escándalo, que lo haga. Llama a la policía y di que tu exmarido está intentando entrar a la fuerza. Lena, escúchame bien, esto no es una simple pelea. Es el final. Un hombre que actúa así no va a cambiar jamás. Siempre elegirá a su madre, y tú siempre estarás en segundo lugar, o en el 10º. ¿De verdad es eso lo que quieres? Lena guardó silencio. Sabía que su hermana tenía razón. Cada palabra era amarga, pero absolutamente cierta. Te mereces algo mejor, ¿me oyes? La voz de Olga se suavizó. Eres inteligente, hermosa y tienes una buena posición. No tienes por qué soportar una humillación así, nadie debería hacerlo. Gracias, Olia, susurró Lena. No hay de qué, solo hazlo. Por ti, promételo. Lo prometo, respondió Lena, con una firmeza nueva en la voz. Tras la llamada, sintió que algo dentro de ella se desplazaba, como si una niebla espesa se disipara y, en su lugar, tomara forma un plan claro y decidido. El miedo había desaparecido, sustituido por una furia helada y una determinación vibrante. Recordó la difícil auditoría que le esperaba en el trabajo, ya no le inspiraba temor, al contrario, le daba fuerzas. No podía permitirse derrumbarse, tenía responsabilidades, una carrera que había construido con esfuerzo durante años. No permitiría que Sasha y su madre se la arrebataran. Encendió su portátil y escribió a Tamara Igorrevna. Estimada Tamara Igorrevna, le pido disculpas por mi actitud de hoy. Por circunstancias personales, no logré concentrarme. A partir de mañana estaré plenamente comprometida y preparada para elaborar los informes. Todos los documentos serán entregados en plazo. Al enviar el mensaje, sintió una oleada de fuerza. Ya no era una víctima indefensa, era una mujer que retomaba el control de su vida. Se dirigió al armario donde colgaban las prendas de Sasha, las camisas que antes le gustaba planchar. Aquel suéter navideño ridículo con renos, sus vaqueros y camisetas. Los observó sin rastro de ternura. Eran solo objetos, pertenencias de un extraño. Subió al desván y bajó 2 grandes maletas, las mismas con las que, alguna vez, soñaron viajar a Italia, una ironía cruel. Las abrió en medio del salón y comenzó a empacar meticulosamente la vida de su marido, camisa con camisa, calcetín con calcetín. Se movía como una máquina, como una contadora organizando documentos en carpetas. Había algo terapéutico en ese acto mecánico. No solo estaba empaquetando pertenencias, estaba sellando su pasado para librarse de él definitivamente. Lena trabajaba con rapidez y precisión, como una cirujana en plena operación delicada, sin movimientos innecesarios, sin emociones superfluas. Estaba borrando metódicamente la presencia de Sasha del apartamento. Allí estaba su taza favorita, con la inscripción, mejor especialista en ti. Haz las maletas y échalo ahora mismo.
No es un marido, es la cartera de su madre, y un traidor. Las palabras de su hermana la golpearon como una bofetada, pero era justo lo que Lena necesitaba. La hicieron reaccionar, sacándola del papel de víctima. Pero el apartamento está alquilado, el contrato está a nombre de los dos. Pensó Lena, tú tienes las llaves. Mete sus cosas en las maletas, échalo al pasillo, cambia la cerradura, hazlo todo, y presenta la demanda de divorcio de inmediato. Si arma un escándalo, que lo haga, llama a la policía y di que tu exmarido intenta forzar la entrada. Lena, escúchame, esto no es solo una pelea. Es el fondo. Un hombre que actúa así nunca va a cambiar. Siempre elegirá a su madre, y tú siempre estarás en segundo lugar. O en décimo. ¿Eso es lo que quieres? Lena guardó silencio. Sabía que su hermana tenía razón. Cada palabra era amarga, pero profundamente cierta. Estimada Tamara Igorevna, le ruego acepte mis disculpas por mi estado el día de hoy. Debido a circunstancias familiares, me resultó imposible concentrarme adecuadamente. A partir de mañana, estaré completamente comprometida y lista para elaborar los informes. Todos los documentos serán entregados puntualmente. Al enviar el mensaje, sintió una oleada de fortaleza. Ya no era una víctima indefensa, era una mujer que retomaba las riendas de su vida. Caminó hacia el armario donde colgaba la ropa de Sasha, las camisas que antaño disfrutaba planchar, aquel suéter navideño ridículo con renos. Sus vaqueros y camisetas. Los miró sin el menor atisbo de nostalgia. Eran solo objetos, pertenencias de un desconocido. Subió al desván y bajó 2 grandes maletas, las mismas que, alguna vez, soñaron con llevar a Italia, en una cruel ironía del destino. Las abrió en medio del salón y comenzó a empacar meticulosamente la vida de su marido, camisa con camisa, calcetín con calcetín. Se movía como una máquina, como una contadora organizando documentos en carpetas. Había algo profundamente terapéutico en aquel acto mecánico. No solo estaba guardando pertenencias, estaba sellando su pasado para desterrarlo definitivamente. Lena trabajaba con rapidez y precisión, como una cirujana en plena operación delicada, sin movimientos superfluos, sin emociones innecesarias. Estaba despejando metódicamente el apartamento de todo rastro de Sasha. Allí estaba su taza favorita, con la inscripción, Mejor especialista en ti. En una caja colocó su colección de revistas de videojuegos, en una bolsa de basura arrojó su cepillo de dientes. Espuma de afeitar y desodorante, todo separado y empaquetado por categorías. Al abrir uno de los cajones del tocador, encontró una pequeña caja de terciopelo, la misma en la que él le había entregado el anillo de compromiso. La abrió, el anillo, con su discreto diamante, brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara. Se lo quitó del dedo, lo colocó dentro de la caja y cerró la tapa con decisión. También lo empacó en una de las maletas, no deseaba conservar ningún recuerdo de él. Cuando las 2 maletas y varias cajas estuvieron listas, miró a su alrededor. El apartamento parecía, de pronto, más amplio, más luminoso, como si no solo una persona se hubiera marchado, sino también un peso invisible pero opresivo. Lena llevó las maletas al pasillo común y las dejó cuidadosamente junto a la puerta de su apartamento. Luego sacó el teléfono, decidida a actuar con fría determinación. Tomó una foto de las maletas, la imagen salió nítida, casi como una prueba en un expediente judicial. Buscó en su lista de contactos el nombre Sasha Esposo y, tras dudar un instante, eliminó la palabra esposo, dejando solo Sasha. Adjuntó la fotografía y escribió un mensaje breve. Tus cosas te esperan. Deja las llaves con el conserje. Estoy iniciando el proceso de divorcio. Pulsó enviar y sintió cómo se desprendía de un peso enorme, ya no había vuelta atrás. Al regresar al apartamento, cerró la puerta con todas las cerraduras y luego hizo lo que su hermana le había aconsejado. Llamó a un cerrajero y concertó una cita para cambiar los cerrojos a la mañana siguiente. La respuesta de Sasha no tardó en llegar, una serie de signos de interrogación, seguida de «Lena, ¿has perdido la cabeza?» Y después, «¿Qué clase de broma es esta?» No respondió.
Se limitó a observar la pantalla con una calma helada. El teléfono sonó, era él. Rechazó la llamada, insistió una y otra vez. Silenció el móvil y lo dejó a un lado. Necesitaba concentrarse en prepararse para el día siguiente en el trabajo. Abrió de nuevo el portátil y se sumergió en los informes fiscales. Por primera vez en días, los números no bailaban frente a sus ojos, sus pensamientos estaban claros, enfocados. Trabajó durante horas sin descanso, completamente desconectada de su tormento personal. Cerca de la medianoche, alguien llamó a la puerta con insistencia. Lena se acercó a la mirilla. En el pasillo estaba Sasha, con aspecto perdido y lamentable. Lena, abre. Se oyó su voz apagada. ¿Qué es todo esto?, dijo, sin obtener respuesta. Lena, sé que estás ahí. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Ella se alejó sin decir una palabra y regresó a la habitación. No iba a hablar con él, no esa noche, no de ese modo. ¿De verdad me echaste? Mis cosas están en el pasillo. Gritó, con la voz cada vez más alterada. Estás completamente loca. Empezó a golpear la puerta con el puño. Lena, voy a tirar esta puerta abajo. Un escalofrío de miedo la recorrió. Tomó el teléfono y llamó de nuevo a su hermana Olga. Perdona que te moleste tan tarde, pero está aquí, golpeando la puerta, amenazando con derribarla. ¿Qué hago? Llama a la policía. Sin pensarlo, respondió Olga con firmeza. Ahora mismo, diles que tu exmarido, probablemente ebrio, está intentando entrar a la fuerza en tu apartamento y te está amenazando. Vendrán enseguida. Lena dudó un instante. ¿Podía realmente llamar a la policía contra su propio esposo? No lo dudes, dijo su hermana, como si leyera sus pensamientos. Tiene que entender que vas en serio. Es el único lenguaje que personas como él comprenden. Inspiró profundamente y marcó el 112. Hola, policía. Quiero reportar que mi exesposo está intentando entrar por la fuerza a mi apartamento. Creo que está borracho y ha amenazado con romper la puerta. Habló con calma y claridad, como si informara de una fuga de agua. Tras colgar, los golpes cesaron. Miró por la mirilla. Sasha estaba recostado contra la pared, hablando por teléfono, probablemente quejándose a su madre. Unos 10 minutos después, oyó voces en la escalera. La policía había llegado. Escuchó cómo hablaban con Sasha, quien gesticulaba y señalaba la puerta y las maletas, visiblemente alterado. Luego, se oyó un golpe suave y educado en su puerta. Abrió. Frente a ella había 2 agentes uniformados. Sasha, aún más desconcertado, los acompañaba. Señora Volkova, comenzó el oficial más veterano, su exmarido afirma que este es su domicilio y que usted ha arrojado sus pertenencias sin su consentimiento. Este no es su domicilio, respondió Lena con serenidad. Es un piso de alquiler. Y ya no es mi marido. Le informé que solicitaré el divorcio y le pedí que viniera a recoger sus cosas. Pero aún no estamos divorciados, exclamó Sasha. No tienes derecho. Cálmese, señor, intervino con firmeza el agente. Usted amenazó con tirar la puerta. Yo no amenacé, solo quería hablar. Los vecinos lo escucharon gritar y golpear, señaló el segundo policía. Le recomendamos que recoja sus pertenencias y abandone el edificio. Cualquier disputa sobre propiedad se resuelve en los tribunales. Sasha le lanzó una mirada cargada de odio. Te vas a arrepentir de esto, murmuró entre dientes. Haz las maletas y vete, dijo Lena en voz baja pero firme. Él comprendió que había perdido. Bajo las miradas reprobatorias de los oficiales y de una vecina curiosa que observaba desde su puerta entreabierta, arrastró sus maletas y cajas hacia el ascensor. Cuando la puerta se cerró tras él, Lena sintió que por fin la tensión se disipaba. Agradeció a los agentes y cerró la puerta. Había ganado su primera, pero crucial victoria. Esa noche, sorprendentemente, fue tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, Lena durmió profundamente, sin sueños agitados. A la mañana siguiente, tal como lo había planeado, llegó el cerrajero y cambió todas las cerraduras por otras más seguras. Al marcharse, Lena sintió que se convertía en la verdadera dueña de una fortaleza. En el trabajo, estuvo completamente concentrada.
Tamara Igorrevna parecía haber dejado atrás el incidente reciente y le asignó una gran carga de trabajo. Lena lo agradeció. Los números y los informes eran claros y predecibles, a diferencia de las personas. Alrededor del mediodía, su teléfono sonó. El identificador marcaba el nombre de su suegra. Por un momento, Lena se quedó paralizada. Luego, con decisión, respondió y activó la grabadora de voz. Estaba preparada. ¿Qué fue toda esa locura de ayer? Comenzó Ludmila Petrovna sin preámbulos. Con la voz temblorosa de rabia. Llamaste a la policía contra mi hijo. Contra tu propio esposo. Solo intentaba hablar contigo y tú montaste un circo. Lo humillaste delante de todos los vecinos. ¿Cómo te atreves, jovencita? Solo estoy protegiendo mis límites y mi seguridad, respondió Lena con serenidad. ¿Límites? Chilló su suegra. Lo echaste como a un perro. Llegó a mi casa de noche, con la maleta en la mano, completamente destrozado. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has destruido una familia. Esa familia la destruyeron usted y su hijo, replicó Lena con la misma calma, cuando decidieron que podían manipular mis sueños y disponer de mi dinero. Basta ya de hablar de dinero, vociferó Ludmila Petrovna. Mi hijo necesitaba ayuda y yo se la ofrecí. Es deber de todo hijo decente ayudar a su madre. Y es deber de todo esposo respetar a su esposa y tener en cuenta sus sentimientos, dijo Lena en voz baja. Pero, por lo visto, nadie se lo enseñó a su hijo. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Ludmila Petrovna comprendió que gritar no le serviría de nada y cambió de táctica. Lena, querida, dijo de pronto, con un tono meloso, no discutamos. Somos mujeres, deberíamos entendernos. El muchacho cometió un error, pasa en todas las familias. Te quiere y está muy angustiado. Perdónalo, por favor. Volverá y todo será como antes. El antes se terminó, la interrumpió Lena con frialdad. Ya he iniciado los trámites de divorcio. ¿Divorcio? Jade o con acento agudo la suegra. ¿Por una cocina? Piénsalo bien, a tu edad, serás una mujer divorciada y sola. ¿Quién va a querer estar contigo? Me quiero yo, y eso basta, replicó Lena, con sencillez. Te arrepentirás, susurró Ludmila Petrovna, su voz ahora rota por la ira. No dejaré esto así, haré que pierdas tu trabajo. Le escribiré a tu jefa y le contaré cómo eres en realidad. Adelante, escríbale, respondió Lena con una media sonrisa. Me temo que mi jefa ya conoce bien sus métodos. Buena suerte con su cocina nueva, Ludmila Petrovna. Colgó la llamada y bloqueó el número. Sabía que su suegra no se quedaría tranquila, que intentaría vengarse. Pero ya no le tenía miedo. El ajuste de cuentas definitivo llegó una semana después. Sasha, que había permanecido en silencio, le envió un largo mensaje lleno de excusas y reproches. Decía que Lena nunca lo había entendido, que era egoísta y que había destruido su felicidad con su terquedad. Terminaba con una amenaza. Ya que tomaste tu decisión, de acuerdo, divorcio. Pero que sepas que vamos a dividir el apartamento y el dinero que me robaste. Lena leyó esa última frase 2 veces. ¿El dinero que ella le robó a él? Aquello era el colmo. Comprendió que un divorcio amistoso era imposible. Sin dudar, reenvió el mensaje a su hermana Olga. 5 minutos después, Olga la llamó. Muy bien, lo entiendo, dijo con decisión. Te he conseguido al mejor abogado de derecho familiar de Nizhny. Mañana mismo tienes una consulta. Y no vuelvas a comunicarte con ese imbécil, de ahora en adelante, solo a través de tu abogado. El abogado, un hombre mayor con porte seguro llamado Igor Semyonovich, escuchó con atención el relato de Lena, revisó las capturas de pantalla y asintió con aprobación. El caso es claro, dijo. Su futuro exesposo actúa como un niño malcriado. El apartamento está en arriendo, así que no hay bienes que dividir. En cuanto al dinero, intervino Lena. Él asegura que la mayoría fue un regalo de sus parientes. ¿Y a quién le fue regalado? Preguntó el abogado, entrecerrando los ojos. A ambos, en la boda. Es un bien común, y él lo gastó sin mi consentimiento en favor de un tercero, su madre.
Entonces, si quiere llevar esto a juicio, interpondremos una demanda por enriquecimiento ilícito contra su madre. No creo que le dure mucho la valentía. Y así fue. Cuando Sasha recibió la carta oficial del abogado de Lena, proponiendo resolver todo extrajudicialmente, con una clara advertencia sobre la posible demanda contra su madre. No llamó a Lena, sino directamente a su abogado. Después de esa llamada, desaparecieron todas sus exigencias. Aceptó el divorcio sin repartir bienes y firmó todos los documentos. Ludmila Petrovna, al parecer consciente de que también podía acabar en los tribunales, guardó silencio. Dejó de llamar y escribir por completo. El día que Lena recibió su certificado de divorcio sintió un alivio inmenso, como si por fin se hubiera liberado de una carga invisible que había soportado durante años. Era libre. Esa noche, se sentó en su cocina, que no era nueva, ni italiana, sino simplemente suya, tomó una taza de té y miró por la ventana. Reflexionó sobre cómo los antagonistas de su historia habían sufrido una derrota aplastante. Habían conseguido lo que querían, una cocina lujosa, pero habían perdido mucho más. Sasha había perdido a su esposa, su familia, su futuro. Ludmila Petrovna, por su parte, había perdido el control absoluto sobre su hijo y el respeto que alguna vez inspiró. Ambos quedaron solos, encerrados en su reluciente cocina nueva, acompañados únicamente por un amor tóxico. Lena, aunque sola, había encontrado lo más valioso, a sí misma. Habían transcurrido 8 meses. Afuera, la nieve cubría la ciudad y las calles bullían con la típica agitación previa al Año Nuevo. Lena observaba cómo caían los copos desde la ventana y sonreía. Ese invierno se sentía distinto, tranquilo, acogedor, libre de ansiedad y sin la sombra de una nueva discusión. Su vida había cambiado profundamente desde el divorcio. Se volcó por completo en el trabajo. Aquella auditoría fiscal que tanto temía pasó sorprendentemente sin contratiempos. Tamara Igorrevna, al reconocer su fortaleza y profesionalismo, no solo le otorgó una bonificación, sino que también le ofreció un ascenso, subjefa de contabilidad. Impresionante, Volkova, dijo su jefa al firmar la resolución. Sabes cómo encajar los golpes. Necesitamos gente como tú. El nuevo salario le brindó cierto desahogo. Se mudó a un apartamento más pequeño, pero en un barrio encantador, cerca de un parque, y comenzó a ahorrar. No para una hipoteca, no, para su sueño largamente postergado, ese ansiado viaje a Italia. En cuanto a Sasha, rara vez pensaba en él. De vez en cuando, algún conocido compartía noticias, seguía viviendo con su madre, estaba más retraído, irritable, y bebía con mayor frecuencia. Lena no sentía ni satisfacción ni lástima. Ese era su camino, su vida. Una vez, en vísperas de Año Nuevo, se toparon en un centro comercial. Él estaba parado, dubitativo, frente a un expositor de colonias masculinas, claramente indeciso ante qué elegir. Al verla, se sobresaltó. Lena, hola, Sasha. Lucía desmejorado, más delgado, pálido, con la mirada apagada. «¿Te ves bien?», murmuró. «Gracias. Tú también», respondió ella, por cortesía. Permanecieron unos segundos en un silencio incómodo. «¿Cómo has estado?», preguntó finalmente. «Bien. Trabajo, planes», contestó con ligereza. «Escuché que te ascendieron. Felicitaciones». «Gracias. Y yo, creo que renunciaré después de las fiestas», dijo con vacilación. «Mamá dice que necesito algo menos estresante». Lena no dijo nada. «Mamá dice». Nada había cambiado. «Bueno, debo irme. Feliz Año Nuevo». «Igualmente». Sasha la observó alejarse con tristeza en los ojos. Por un instante, a Lena se le encogió el corazón. Pero no miró atrás. El pasado debía quedarse en el pasado. La verdadera victoria de Lena no fue simplemente defender sus derechos ante la justicia o concretar el divorcio. Fue haber aprendido a valorarse y respetarse. Comprendió que su felicidad no dependía de un hombre ni de un matrimonio, sino únicamente de ella misma. Ya no temía estar sola, porque había encontrado paz dentro de sí. Una noche de enero, tras una larga jornada laboral, Lena se acomodó en su acogedora sala envuelta en una manta. Sobre la mesa de centro, su portátil seguía abierto,
Acababa de comprar los boletos de Nizhny Novgorod a Roma, 2 semanas en mayo. Cerró el ordenador, tomó su taza de infusión aromática y se acercó a la ventana. La ciudad, nevada y resplandeciente bajo miles de luces, se extendía ante ella. Y en su interior, Lena sentía una felicidad pura, cristalina. Lo había logrado. Iría a Italia, sola, y era incluso mejor de lo que había imaginado. Porque ese viaje no era un compromiso, ni un plan compartido. Era su triunfo personal, una victoria sobre el miedo, sobre las expectativas ajenas, sobre el pasado. Sonrió al ver su reflejo en el cristal oscuro. La vida apenas comenzaba, y era hermosa. Esta es una historia sobre la importancia de reconocer tu propio valor a tiempo, y de no permitir jamás que nadie destruya tus sueños. Si esta historia tocó tu corazón, apóyanos suscribiéndote y dejando un me gusta. Y que en tu vida siempre haya espacio para tu propia versión de Italia.